¿Son realmente la juventud y la inmadurez excusas válidas para hacer cosas estúpidas? Bueno, te aseguro que lo que hizo esta chica al junto de su novio y amigos no es una. Este caso contiene descripciones gráficas de escenas del crimen al final, así que se recomienda la discreción del espectador. Bienvenidos a Casos Criminales. Mi nombre es José, y en este video vamos a explorar el caso de José Amaya Guardado. Si eres nuevo en nuestro canal, subimos videos 2 veces a la semana. Si es algo que te gusta, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Entonces, siéntanse cómodos y empecemos con la historia. José Amaya Guardado nació en 1998 en El Salvador, a sus padres Lucía y Santos Amaya. Por la mayor parte de sus vidas, José, sus padres y sus 5 hermanos vivieron en El Salvador, un país ubicado en América Central. El Salvador es verdaderamente hermoso, con ciudades muy vivas, llenas de color y con una gastronomía increíble. El país también tenía un lado oscuro en aquel momento, sus famosas pandillas y las guerras sangrientas que había entre ellas. Desafortunadamente, las constantes peleas y la alta criminalidad afectaba a los habitantes de El Salvador día tras día. Imagina tener que criar a tus hijos en una comunidad donde constantemente temes por sus vidas. Por eso, en el año 2006, Santos y Lucía tomaron la fatídica decisión de empacar sus maletas y mudarse a la ciudad de Miami, en la Florida. Anhelaban una vida más tranquila, en la que no tuvieran que preocuparse por el crimen, y esto es lo que hace a este caso especialmente triste. La familia Amaya se ajustó muy bien a este cambio, en todos los aspectos, ya que la Florida es un estado muy acogedor, pero José no estaba interesado en explorar sus alrededores o en hacer amigos, debido a que era el más tímido en su familia. José era un chico callado, quien generalmente mantenía su distancia con las personas y se mantenía cercano a su familia, pero esto no significa que no tuviera pasiones o sueños. Como cualquier adolescente, José amaba los carros y soñaba con convertirse en un excelente mecánico. Así que Santos lo inscribió en Homeland Job Corps Center, o Centro del Cuerpo de Trabajo en español. Este era un programa para jóvenes en riesgo que requería a sus estudiantes vivir en sus instalaciones. El Cuerpo de Trabajo es un programa de educación y de entrenamiento vocacional totalmente gratuito, dirigido por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que ayuda a jóvenes menos privilegiados entre las edades de 16 y 24 años a mejorar su calidad de vida, ayudándoles a conseguir buenos trabajos para que así puedan ser independientes. En este centro, José no solo aprendería habilidades técnicas, sino también otras actividades vocacionales como administración de oficina. Y este era un buen comienzo en su vida adulta, pensaron sus padres, y habrían tenido razón de no ser por un grupo malvado de personas. En 2015, José ya se encontraba viviendo en el Cuerpo de Trabajo. Durante los días de semana estaba muy ocupado con sus clases, y los fines de semana se iba al mercado de pulgas local a vender helado. Era una familia de 8, por lo que era difícil mantenerse. Como José estaba pasando más tiempo en las instalaciones que con su familia, comenzó a hacer amigos en la escuela, pero estos no eran buenos amigos con buenas intenciones. De hecho, este era un grupo de bullies famosos que molestaban a José por su timidez y deseo de mantenerse alejado de problemas. El joven de 18 años Jonathan Lucas, Cristian Colón de 19, Desiree Strickland de 18 y Kahima Arbelo de 20 años de edad. No eran gustados por los maestros o por otros estudiantes. De hecho, la gente se alejaba de ellos. Aparentemente, todos ellos tenían antecedentes penales cuando el Cuerpo de Trabajo les aceptaron en el programa, pero nadie le avisó a la familia de José acerca de esto cuando lo inscribieron.
Caim, el mayor del grupo, era un sospechoso de robo de narcóticos. Era una muy mala persona, con muy mala actitud, y desafortunadamente era el compañero de cuarto de José en los Job Corps. Muy pronto, Caim se encontraba molestando a José y tomando su dinero. José no sabía cómo reaccionar a esta situación. Estaba atrapado en una dinámica muy injusta. Eran 4 y a veces 5 contra 1. Y estos eran bullies conocidos, con antecedentes penales. Había algo más. El cuerpo de trabajo, por más hermoso que se veía, estaba rodeado de zonas boscosas, lo que significa que era muy fácil hacer actividades ilícitas en sus instalaciones, o al menos a unos pocos pies de distancia de estas. La tarde del 28 de junio de 2015, José preguntó al cuerpo de trabajo por su permiso para ir a comprar unos aperitivos. Los trabajadores en el cuerpo de trabajo sabían que usualmente estaría de vuelta en más o menos 30 minutos. Por eso, cuando ya eran las 6 de la tarde aquel día y él aún no regresaba, llamaron a su familia. Querían saber si José había ido a visitarlos, aunque esto era inusual para José mentir así. Santos y Lucía inmediatamente supieron que algo andaba mal. Su hijo nunca se iría por horas sin dejarle saber a nadie, así que aquella noche sus padres fueron a la policía y reportaron a José como desaparecido. Desafortunadamente para Santos y Lucía, la policía de Miami-Dade no estaba cooperando. Dijeron que como José tenía 17 años, tendría que estar desaparecido por al menos 72 horas antes de que ellos pudieran iniciar una investigación. Imagina tener que esperar 3 largos días solo por burocracia, sabiendo que tu hijo está en peligro. Así que Santos, Lucía y el hermano mayor de José, Fredis, comenzaron a buscar sin la ayuda de la policía. Fueron al cuerpo de trabajo y hablaron con los empleados, pero nadie sabía nada, excepto que José había salido a comprar algunos aperitivos. Buscaron por todo el centro de la ciudad y en todas las tiendas que José pudo haber ido, pero nadie lo había visto. 2 días después de la desaparición de José, su familia comenzó a buscar en las zonas boscosas que rodeaban el cuerpo de trabajo, y fue allí entonces que Fredis vio un gran parche de hierba quemada en el suelo. Se acercó un poco más buscando por pistas, y de repente su corazón se hundió. Comenzó a excavar con sus manos y no pudo encontrar nada en el centro, así que excavó en la parte de abajo, y muy pronto pudo ver 2 pies que sobresalían de debajo de la hierba. Estos pies le pertenecían a José, y su hermano los pudo reconocer inmediatamente por sus calcetines. Sus padres comenzaron a llorar, pero Fredis solo estaba aliviado de que la búsqueda había acabado. Cuando examinaron el cuerpo de José más detenidamente, la familia Amaya verdaderamente vio que esto no había sido un asesinato cualquiera, sino una horrible escena de una película de terror. José había sido atacado con un machete, y justo al lado de su cuerpo había una pila de madera quemada que parcialmente lo cubría. La familia Amaya había encontrado a José por su propia cuenta, y ahora al menos tenían algunas respuestas, pero esto no significaba que se había hecho justicia. No tenían idea de qué había pasado y quién pudo haber hecho algo como esto. ¿Acaso había un asesino serial que andaba por ahí suelto? Ahora la policía tuvo que involucrarse en el caso. Esta vez sí escucharon a la familia de José y se apresuraron a la escena del crimen. El equipo forense tenía mucho trabajo por hacer. En primer lugar, el cuerpo de José estaba muy descompuesto, lo que lo hacía difícil de examinar. Segundo, habían varios elementos a los cuales prestar atención. 3 ramas de árbol cortadas en múltiples ubicaciones. La policía indicó que aquellos a cargo del hecho se deshicieron de las armas, y también había un lugar en el que los responsables
trataron de cubrir sus rastros, quemando la ropa que José llevaba puesta y las de ellos también. Un encendedor de cigarrillo también fue encontrado en la escena, así como un guante y un calcetín, los cuales proveían más pistas. Analizar ADN en ropa quemada no es un trabajo para nada sencillo, ni tampoco es rápido. Así que uno de los primeros pasos de los investigadores fue confirmar la identidad de José y determinar la causa de muerte. Para el final del día, la policía había concluido que la causa de muerte había sido homicidio, y los detalles del asesinato pusieron a la Florida en estado de shock. Ana Morales, la prima de José, comenzó una campaña de GoFundMe para así recaudar fondos para su funeral, y en la descripción escribió exactamente qué le había pasado a José. En sus propias palabras, fue violado, tenía muchas heridas de arma blanca y aún estaba vivo cuando lo enterraron. Tenía solo 17 años, no se podía defender a sí mismo. Un crimen es malo, pero lo que le pasó a José fue algo horrible e injusto. ¿Te imaginas estar en los zapatos de Santos y Lucía? Habían mudado a toda su familia a los Estados Unidos, pensando que sería un lugar más seguro que El Salvador, y resultó ser todo lo contrario. Allí podría sufrir los daños colaterales que deja un fuerte tiroteo, pero los momentos finales de José fueron mucho peor que eso. La familia Amaya estaba desesperada por respuestas. ¿Quién había matado a José? ¿Por qué? ¿Y cuándo iban a ser arrestados? No tomó mucho tiempo, pero las respuestas encontradas a lo largo del camino trajo todo menos paz a la familia de José. Dentro de un día, la policía tenía a Cahim Arbelo en custodia. La escuela sabía que él era un criminal y estaban felices de apuntar a los oficiales en su dirección. La pregunta era, ¿por qué seguían el cuerpo de trabajo? El resto de su grupo también fueron traídos a la estación de policía. Desiree, Christian, Jonathan y un cuarto chico, Joseph Michael Cabrera, y todos decían ser inocentes. Cahim y Jonathan fueron los primeros en ser arrestados, y la policía fotografió sus manos también, ya que sabían la horrible manera en la que José había muerto. Buscaban señales que indicaran que estuvieron usando un machete o de madera quemada en sus manos. Y claro, cuando los nombres de la pandilla fueron hechos públicos, sus familiares se involucraron. Un caso interesante fue con la abuela de Cahim. Reveló que había criado a Cahim desde muy temprana edad. Su madre, quien lo había estado criando por sí sola, había sido asesinada. Y ciertamente, su abuela no podía comprender cómo alguien que había sufrido tanto después de la muerte de su madre era capaz de matar a alguien. Pero quizás fue el mismo asesinato de su madre lo que lo convirtió en un asesino. Pero ojo por ojo no funciona aquí. Estás tomando una vida inocente y de una manera tan horripilante. Aunque los 5 culpables insistían en que eran inocentes, las declaraciones juradas explicaron todo el calvario de una manera muy clara. El 28 de junio no fue un día cualquiera en el que ellos salieron a matar al azar. Habían planeado la muerte de José durante 2 semanas. Habían enterrado sus armas en el bosque. Habían excavado una tumba poco profunda en preparación para este día. Habían escogido una víctima y habían planeado un modus operandi. Pero ¿cuál fue el motivo? Aparentemente, José le debía dinero a Cahim por narcóticos. Así es, este es el mismo Cahim que estaba robando el dinero de José todos los días. Entonces, la tarde del 28 de junio, el grupo atrajo a José al bosque, justo al área que habían preparado para él. Allí, Cahim sacó su machete y comenzó a atacarlo durante minutos seguidos, mientras todos veían. Luego José fue violado, golpeado y lanzado dentro de la tumba poco profunda. Aún estaba vivo cuando lo enterraron. Y esto no termina aquí. Una vez José estaba muerto,
Christian, Jonathan y Michael se fueron del lugar, pero Kahim y Desiree se quedaron detrás. Como se imaginarán, estos eran una pareja para ese entonces, y de alguna manera este horrible asesinato los excitó, y procedieron a tener relaciones justo al lado del cuerpo de José. ¿Qué clase de monstruos eran estos chicos? Kahim fue acusado de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y 4 cargos de manipulación con un testigo o víctima. Mientras esperaba su juicio, el resto de la pandilla fue sometida a una fuerte investigación, y aquí es que se torna más frustrante este caso. Pensaríamos que una persona capaz de hacer lo que Kahim y Desiree hicieron mostraría algo de remordimiento cuando son atrapados. Si sabes que vas a ir a prisión de todos modos, al menos sé honesto. Kahim se quedó callado todo el tiempo y dejó a su abogado pelear por él. Desiree, en cambio, no importaba qué tanto los oficiales trataban de calmarla o de hacer que cuente la historia, solo se mantenía gritándole a los oficiales que era inocente. Solo lloraba y gritaba, pero evitaba contar la historia, y cuando esto no funcionó, comenzó a insultar al oficial de policía. Desiree lo había empujado mientras el oficial la encaminaba dentro de la sala de interrogaciones. Ahora Desiree decía que él la había tocado. Imagina ser este oficial de policía y tener que lidiar con una persona como esta. Cuando el oficial se cansó de recibir más insultos de ella, entonces dijo que estaba teniendo un ataque de asma. El oficial luego dejó a Desiree sola en la sala por un momento. Esta es una técnica clásica de interrogación para ver cómo cambia el comportamiento de un sospechoso cuando piensa que están solos. Con Desiree, su comportamiento era muy obvio. Trató de liberarse golpeando sus esposas contra la mesa. Luego, trató de remover los tornillos de una toma de corriente para tratar de abrir sus esposas. ¿De verdad pensó que esto iba a funcionar? También, si eres tan inocente como dices, ¿por qué estás tratando de escapar de la estación de policía tan desesperadamente? Antes de que el detective volviera a la sala, Desiree logró escribir algo en la mesa: "Policía de Miami, váyanse al infierno". Desiree planeó la muerte de José, ayudó a su novio a matarlo y al final tuvo coito justo al lado de su cuerpo. Luego no solo mintió acerca de ser inocente, sino que también le gritó a un detective e insultó a la policía. Esto demostraba el poco remordimiento que tiene esta chica por sus acciones. No solo fue acusada de asesinato en primer grado y de manipular un cuerpo, también fue multada con $2,100 por empujar a un oficial de policía, destrozar la sala de interrogaciones y remover los tornillos de una toma de corriente. Eventualmente, los 4 chicos confesaron a la muerte de José y compartieron detalles bien gráficos acerca de esta con la policía. La única que se rehusó a tomar responsabilidad fue Desiree. Cerca de este tiempo, los padres de José aparecieron en televisión, le agradecieron a la policía por arrestar a los 5 sospechosos y les rogaron que les dieran sentencias apropiadas. El caso de Joseph Michael fue un poco diferente. Él tuvo un rol mucho más pequeño que los demás en el asesinato, así que los abogados le ofrecieron un acuerdo con la fiscalía, un máximo de 10 años por testificar en contra de sus amigos. Joseph Michael rechazó el acuerdo con la fiscalía y dijo que quería cumplir condena con el resto de su grupo. ¿Por qué haría algo así? ¿Acaso tenía tanto miedo de Kahim, a quien la pandilla se refería como líder del grupo? Parecía como que el caso de José pronto sería cerrado, pero no iba a ser tan fácil. Los juicios consumirían mucho tiempo y sería emocionalmente drenante para la familia. Freddy era el único que parecía estar fuerte y manteniendo su cabeza en alto. Él solo estaba feliz de que los 5 sospechosos estaban en prisión. También el cuerpo de trabajo cerró sus puertas de manera indefinida.
para así revisar la seguridad del centro y también considerar acciones para fortalecer la responsabilidad de sus contratistas. La familia de José contrató a un abogado para demandar al cuerpo de trabajo. Uno de sus errores más grandes fue no ser transparentes y tener estudiantes con antecedentes penales. Los nuevos estudiantes deberían saber esto antes de inscribirse. Hoy, Kahim Arbelo es el único enfrentando la pena de muerte por el asesinato de José. Aún en 2022, los juicios no han acabado totalmente. En mayo de 2022, Desiree Strickland fue noticia después de ser ofrecida un acuerdo con la fiscalía. Su abogado le ofreció 15 años en prisión si se declaraba culpable de conspiración para cometer asesinato. Aún así, Desiree no estaba contenta. En su mente, de verdad ella pensaba que era inocente. Luego, en septiembre de 2022, fue anunciado que Desiree finalmente tomó el acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y fue sentenciada a 15 años en prisión, pero los 7 años que ya sirvió serán incluidos en su sentencia también. Podría estar saliendo para el 2030. En el 2020, Jonathan Lucas se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y fue sentenciado a 5 años en prisión y 15 años de libertad condicional. Joseph Michael Cabrera también se declaró culpable del mismo cargo y obtuvo una sentencia más pequeña, pero Christian Colón y Kahim Arbelo aún están esperando juicio. Es increíble que ya hayan pasado 7 años de la muerte tan horrible de José y aún no se haya hecho total justicia en su caso. Esperamos que su familia poco a poco esté aprendiendo a seguir adelante con sus vidas y esperemos que pronto Desiree y Kahim reciban las sentencias que merecen. Muchas gracias por ver otro video más de Casos Criminales. Si te gustó este video o te pareció interesante, por favor recuerda darle like. Suscríbete a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Subimos videos 2 veces por semana. También, déjanos saber en los comentarios qué te pareció este caso criminal. ¿Cuáles son tus conclusiones? Estamos leyendo. Nos veremos muy pronto para otra historia. Hasta entonces, cuídense mucho y Dios les bendiga.